Se lo habíamos anunciado, está hoy con nosotros en Ágora, fue senador en la pasada legislatura, ahora diputado nacional del Partido Popular por la provincia de Valencia y gran destacado jurista. De hecho, fue el presidente de la Audiencia Provincial de Valencia. Hoy recibimos en Ágora a Fernando de Rosa. Fernando de Rosa es un reconocido magistrado español y político del Partido Popular. Dio el salto a la política en 2003 cuando el expresidente valenciano Francisco Camps lo nombra secretario de Justicia de la Generalitat. Poco después, ocupa la cartera de la Consellería de Justicia y Administraciones Públicas de la Generalitat en 2007. En 2008 es nombrado vocal del Consejo General del Poder Judicial a propuesta del Congreso de los Diputados. Tomó posesión como presidente de la Audiencia Provincial el 12 de mayo de 2015, un cargo que ostentaría hasta el 2019, al solicitar la excedencia voluntaria en la carrera judicial. Dentro de la trayectoria profesional como juez decano de Valencia, merece la pena destacar su labor en la creación e impulso de numerosos servicios comunes, como la Oficina Única de Subastas Judiciales o el Registro Informático de Violencia Doméstica. Tras 4 años en el Senado, ahora Fernando de Rosa da su salto político al Congreso de los Diputados por la provincia de Valencia. Fernando de Rosa considera que España necesita la derogación del sanchismo y pasar página a los escándalos y a las chapuzas. Respecto a la reforma de la justicia, afirma que se necesita de mucho diálogo y consenso y no imposición. Esta noche, en Ágora, analizamos la política actual de la mano del diputado nacional del Partido Popular por Valencia, Fernando de Rosa. Fernando, buenas tardes. Muy buenas tardes. Y gracias por estar con nosotros. Yo encantado, Silvia, estar aquí con vosotros. Que has cambiado ese AVE para poder estar con nosotros a tiempo y acompañarnos en el plató, porque Fernando vive prácticamente, lo decíamos, en ese AVE, ¿no? Y gracias por la alta velocidad para estar en Madrid prácticamente todas las semanas. Exactamente, bueno, yo encantado de estar aquí con vosotros y sobre todo, pues es verdad, hoy en día, gracias a esa conexión que tenemos tan cercana a Madrid y Valencia, podemos hacer y podemos estar trabajando en Madrid, pero también atendiendo a lo que es mi circunscripción, que es Valencia, ¿no? Que siempre yo debo todo a los valencianos y estoy encantado de poder venir aquí, trabajar y hacer propuestas que beneficien a los valencianos. Humildemente, eso es siempre mi pretensión. Enseguida entramos en materia política, pero antes queremos hablar también, que es política, también lógicamente del conflicto internacional, cómo lo está viviendo Fernando de Rosa. Máxima preocupación, máxima alerta también en todos los países del terrorismo. Volvemos a estar en una situación preocupante, Fernando. Muy preocupante. Yo quedé impresionadísimo el anterior 7 de octubre, cuando el terrorismo de Hamás golpeó a personas inocentes en sus camas, en sus casas, persiguió a personas como fueran animales, lo hemos visto en todos los vídeos. Y creo que el terrorismo es un mal de la época, ¿no? Es un mal que tiene que ser perseguido por todas las democracias. Yo creo que si tengo que escoger, siempre me pongo al lado de la democracia, como es en este caso de Israel. Considero que es un país democrático y que está defendiéndose contra el terrorismo de Hamás. Por tanto, creo que hay que cumplir lo que son los principios de reconocimiento que un Estado tiene derecho a defenderse del terrorismo, siempre pues atendiendo la ayuda humanitaria que tiene que haber a las personas que están sufriendo también, ¿no? En el lado palestino. Pero creo que el responsable de todo es un grupo terrorista que hemos visto ahora que es capaz incluso de negar una evidencia. Acabamos de ahora mismo de saber que la propia inteligencia norteamericana ha determinado que la destrucción del hospital con los muertos se debió a un cohete lanzado por la yihad, que no fue de Israel. Por lo tanto, son capaces hasta de mentir para justificar una guerra, ¿no? ¿Está faltando contundencia por parte de la Unión Europea en este conflicto internacional, Fernando? Bueno, yo es que ahora creo que el presidente de turno de la Unión Europea es Pedro Sánchez. Y no creo que ha estado a la altura. Hemos visto cómo el canciller Stolz ha estado en Israel. El propio presidente Biden está ahora en Israel. Tenía reuniones con Jordania, Egipto, para
para intentar parar toda esta situación, pero el presidente Sánchez lo único que está dedicándose es a apagar los fuegos internos. Hemos visto lo que está ocurriendo con las ministras de Podemos. Estamos viendo cómo incluso eurodiputados de Izquierda Unida, que está dentro de Sumar, han creado hoy un conflicto luciendo pañuelos palestinos en el Parlamento Europeo. Yo creo que el presidente de la Unión Europea, que es Pedro Sánchez, está llevando a la irrelevancia, porque yo creo que era un momento muy importante de Europa. Europa lo que no puede ser al final es convertirse en un parque temático, en que la gente venga a hacer fotografías al Escorial o al Louvre o al Coliseo. Europa tiene que mediar, Europa tiene que ser el continente que ha defendido históricamente los derechos y las libertades en todo el mundo y por tanto debería tener un peso mucho mayor que el que tenemos en la actualidad. Bueno, pues ahí queda clara también la postura de Fernando Rosa en torno al conflicto internacional. Entramos en materia clave nacional, se agota, comienza la cuenta atrás, ese plazo que le queda a Pedro Sánchez en sus conversaciones para ganar apoyos de cara a esa investidura. ¿Cómo lo ve Fernando de Rosa? ¿Cree que vamos de nuevo a una repetición de las elecciones o finalmente le saldrán los números a Pedro Sánchez? Bueno, quedan 40 días. Quedan 40 días para ese 27 de noviembre que, si no se llega a un acuerdo, se convocarán elecciones. Yo creo que Pedro Sánchez está pasando o cruzando todas las líneas rojas, todas las que le ponen para llegar a esa investidura. Hemos visto como Bildu le exigió una fotografía del terror y de la vergüenza con su portavoz, que ha sido condenada por colaboración con banda armada. Sabemos que esta señora dirigía un periódico en el cual señalaba objetivos y ha sido condenada por eso. Hay una sentencia, ella ha cumplido condena porque señalaba objetivos al grupo, a ETA, a los terroristas, ¿no? Hemos visto cómo el que va a ser candidato al Endacari por Bildu, el señor Otegi, que también ha sido condenado por colaborar con banda armada, ahora vemos que en periódicos nacionales están sacando actas en los cuales él pues estuvo implicado en varios secuestros y en un asesinato. Hemos visto la fotografía con la vicepresidenta Yolanda Díaz con Puigdemont, que yo no me creo que ella se fue por su cuenta de riesgo, sino que de avanzadilla del propio Pedro Sánchez, ¿no? O sea, que la legislatura está entre un condenado por meter gente en los capós de los coches, secuestrando, que es Otegi, y entre una persona que se fugó de España en un capó de un coche, que es Puigdemont. De ellos depende que haya... Que sea de nuevo presidente del gobierno con esas conversaciones y esos pactos. Entramos enseguida en la amnistía, porque queremos tener también la parte jurídica de Fernando de Rosa en torno a este tema de la que dependría posiblemente la investidura de Pedro Sánchez. Pero antes vamos a escuchar las declaraciones del líder del Partido Popular hablando sobre todo ello, Alberto Núñez Feijóo. Si el señor Sánchez ha cambiado de opinión y ahora cree que la amnistía es positiva para el país, si ha cambiado de opinión y ahora cree que el conjunto de los españoles debe de hacerse cargo de las deudas contraídas por algunos malos gestores en algunas comunidades autónomas, y si ahora ha vuelto a cambiar de opinión y cree que el referéndum es una medida legal y aceptable, lo honesto es incluirlo en su programa electoral, volver a explicarlo en una nueva campaña electoral y pedir el consentimiento de los españoles en unas elecciones. De lo contrario, estará ejecutando un fraude, no uno más, sino probablemente el mayor fraude que se ha cometido en la democracia española. La amnistía que negocia el señor Sánchez no busca la reconciliación, es simplemente una transacción. La presidencia del Gobierno a cambio de una arbitrariedad penal. Habla Alberto Núñez Feijóo de un gran fraude. ¿Está de acuerdo, Fernando? Bueno, yo creo que es un fraude democrático. En primer lugar, porque los españoles no hemos tenido oportunidad de pronunciarnos y de opinar, ¿no? En las elecciones, en el programa electoral del Partido Socialista, iba lo contrario, que no iba a haber amnistía. Y 2 días antes de incluso de las elecciones, en un programa de televisivo, Pedro Sánchez dijo que no iba a haber amnistía. Luego ahora hay amnistía, por tanto ya es un fraude. En segundo lugar, es un fraude jurídico.
porque la amnistía supone una excepcionalidad. Una excepcionalidad porque es decir al Poder Judicial que no puede perseguir delitos. Supone, por tanto, enmendar la actuación de un poder del Estado. Pero la recoge la Constitución. No, no recoge la Constitución. La Constitución lo que prohíbe son los indultos generales, porque siguiendo el propio debate constitucional en el año 77-78, en el propio debate se decía que si se hablaba de que se prohibían los indultos generales, la amnistía quedaba también expresamente prohibida. Se debatió y los constituyentes dijeron que no había que incluirla porque evidentemente un Estado democrático no regula la amnistía. Únicamente estamos ante temas de excepcionalidad y esa cuestión de excepcionalidad no ocurre en la actualidad. Las amnistías son cuando hay un cambio de régimen, como ocurrió en el año 77 en España, cuando hay una situación de guerra, que para que haya una solución del conflicto en España, en Cataluña, no existió nada de eso. Es decir, que se cometería una ilegalidad si se practica la amnistía. Yo creo que sería contrario al ordenamiento jurídico. Ahí estará el Tribunal Constitucional, que tendrá que pronunciarse. Pero hay que tener en cuenta una cosa, Silvia. La amnistía, que la gente o los que nos están escuchando lo pueden entender en abstracto, la amnistía supone perdonar delitos muy concretos. No solamente los delitos que vimos todos de suponer hacer un referéndum ilegal, es que llevan aparejados también la amnistía a los del Tsunami Democratic, que fueron detenidos porque estaban haciendo cócteles Molotov para tirarlos en el aeropuerto del Prat y crear un problema en el aeropuerto. En segundo lugar, también aquellos que utilizaron dinero público para beneficiarse personalmente, para obtener un beneficio. Ahora que dentro de unos días todos nos va a tocar pagar el segundo plazo de Hacienda, que piensen los ciudadanos que ese dinero que nos está costando mucho ganar y pagar, pues ese dinero que fue utilizado por estas personas se les va a perdonar ahora. Se les va a perdonar. Por tanto, pelillos a la mar. Todos aquellos que piensen que un ejemplo más, el pago de una multa, claro, muchas veces que hay que pagar, a estas personas se les va a perdonar. ¿Por qué? Porque necesita Pedro Sánchez 7 votos para ser presidente del gobierno. Supone que esa desigualdad de los españoles, y no hay que olvidar que la Unión Europea dice que todo la amnistía o los indultos o la rebaja de penas a delitos aparejados a corrupción, como es la malversación, como es el caso, pues que puede poner en peligro el Estado de Derecho y puede poner en peligro la llegada de fondos europeos y una condena del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Nos estamos jugando todo eso, Silvia. Es decir, que no es consciente Pedro Sánchez, cree que sí o para Pedro vale todo por seguir siendo presidente. Usted que ha podido estar en esta legislatura, también en el Senado, conociéndolo más de cerca, conociendo su estrategia, ¿qué piensa de esto? Bueno, que no tiene ningún tipo de línea roja. No hay línea roja, pero los ciudadanos tenemos que ser conscientes. Yo no sé si Pedro Sánchez será consciente o no, los diputados y senadores socialistas serán conscientes o no, pero los ciudadanos tenemos que ser conscientes. Nosotros vamos a tener que pagar toda esta fiesta. Nosotros vamos a tener que pagar no solamente el perdón de delitos que ponen en entredicho la Constitución, sino también dinero. Vamos a tener que pagarnos toda la fiesta que tuvieron todos estos independentistas el 1 de octubre, que fueron muchos millones de euros, que lo ha fijado el Tribunal de Cuentas, que lo ha fijado el Tribunal Supremo. Todo eso lo vamos a tener que pagar nosotros, de nuestro bolsillo, con nuestros impuestos, porque Pedro Sánchez necesita 7 votos para ser presidente del gobierno. 7 votos para esa investidura. Comienza la cuenta atrás. Se le ha preguntado sobre el contenido de las conversaciones con los grupos parlamentarios a la portavoz del Gobierno. Contestaba así en torno a la pregunta de la posible o no amnistía. Nada está acordado hasta que todo esté acordado. Estamos en ese proceso de trabajo. Algo muy importante, sobre todo para que la ciudadanía tenga esa tranquilidad, y es que todo lo que se acuerde será en el marco de la Constitución. Añado esos 2
comentarios y reitero el método. Y es discreción en los trabajos y transparencia en las conclusiones. Discreción, transparencia en las conclusiones y sobre todo bajo ese paraguas de la Constitución. ¿Qué dice Fernando después de escuchar a Isabel Rodríguez? Pues que ya se ha convertido en un eslogan, ¿no? En una pancarta. Yo creo que el gobierno lo que está haciendo son eslóganes, están haciendo frases, está haciendo propaganda, hablando de que todo va a ser bajo el paraguas de la Constitución. Pues es que ha sido un gobierno que ha sido condenado en 2 ocasiones por vulnerar los derechos fundamentales en los estados de alarma por el Tribunal Constitucional. Es que se han saltado la Constitución. Se ha saltado la Constitución constantemente este gobierno y hay condenas expresas del Tribunal Constitucional. Que me digan que va a ser todo constitucional, bueno, primero habrá que ver la ley, habrá que esperar a que lo diga el Tribunal Constitucional, no que lo diga la portavoz. La portavoz lo que está haciendo es propaganda para que los españoles pues vayamos digiriendo poquito a poco esa pastilla amarga que es el que, como decía anteriormente, con nuestro dinero van a tener que pagar esos 7 diputados que le faltan para ser gobierno. Y eso no hay transparencia y es totalmente opaco, ¿no? Lo que nos va a costar a los españoles, que nos lo digan, por favor. Claro. Usted bien dice que tenemos que ir digiriendo, pero ¿cree, Fernando, que la ciudadanía desconoce todos estos temas? Es decir, que no somos conscientes en general de lo que supone pactar con los independentistas esta amnistía. Bueno, realmente lo ¿Hay que desconocimiento? Claro, porque ahora cuando a los ciudadanos se le pregunte la amnistía, es una palabra técnica, es algo jurídico, es algo que el ciudadano de la calle, pues bueno, le dicen, bueno, amnistía para que haya una mejor convivencia. Bueno, eso es aparte que es un silogismo absolutamente falso, pero ¿quién no va a querer que haya una mejor convivencia en España? Todos. Pero unir la palabra amnistía con la palabra convivencia yo creo que es absolutamente una falacia. Porque repito y reitero, Silvia, es que la amnistía va a perdonar delitos y va a traer consigo que, por ejemplo, se tenga que dar dinero a Cataluña, se le tenga que todo ese dinero que malversaron, pero es que es mi dinero, hay que decir al ciudadano, usted quiere que su dinero que va a pagar en noviembre, en el segundo plazo, o con el dinero que usted está pagando con el IVA, o con el IR, con las retenciones de todos los meses, con ese dinero que a usted le cuesta tanto de ganar, va a pagar y va a perdonar todos los delitos de malversación de fondos públicos que hicieron todas estas personas. Yo creo que dirán que no, pero claro, están hablando de amnistía, convivencia, estamos en una especie de mundo de yuppie, ¿no? de felicidad absoluta, cuando lo que se esconde es que vamos a pagar con nuestro dinero a todas estas personas que prefirieron transgredir la ley, irse a Bélgica, escapar de la justicia española, viviendo ¿de qué? Pues de nuestro dinero. Hoy hemos salido precisamente a la calle para preguntar esto a los ciudadanos, cómo están viviendo el tema de la amnistía como posible tema importante en las conversaciones para que la investidura salga adelante de Pedro Sánchez. Con estas respuestas nos hemos encontrado. Entiendo que la gente no esté a favor de todas las políticas que tienen el resto de partidos como Bildu, por ejemplo, que es bastante controvertido, pero es que la alternativa me parece mucho peor. Es decir, la alternativa de una coalición PP-Vox me parece un auténtico horror y que prefiero la otra opción. No me gusta del todo, pero es lo que hay. Entiendo que haya gente a la cual no le pueda convencer, sobre todo por las simpatías que tiene con... ¿Cómo se llamaba este? ¿Cómo se llama el catalán, tío? No me sale la puta... Sí, Puigdemont. Pero, no sé, a mí me convence. Si tinguera un poc de coneixement ja agarraria, plegaria, si no n'hi ha casa. Però és que això no n'hi ha dret. Amnistia, però va dintre de lo que vol fer ell. És que després de l'amnistia tornarà altra cosa i altra cosa i al final pues quedarem pues res, del barrio. Tiene que ajustarse a gente que puede negociar con quien cumpla las leyes, con quien se las salte, ¿no? Hacer una ley exclusiva para unas personas, pues no lo veo claro. A mí no me parece bien. Es verdad que tienen que dialogar porque la cosa está muy mal y todo esto, pero
ceder a todo lo que ellos quieran me parece que no. Bueno, esto no me gusta. La justicia está para algo. Claro, todo esto son temas políticos más que judiciales, ¿me entienden? No son temas, porque la justicia ya se ha pronunciado y dice X, y entonces, en otra circunstancia, ¿accedería? No. Es para poder conservar el poder, esto es así, esto está claro, ahora ya veremos hasta qué punto, pues ceden, no ceden. Porque lo está haciendo muy mal, totalmente mal, porque pactar con gente de esa no puede ser. Opiniones para todos los gustos, Fernando, como hemos podido escuchar. Por cierto, mañana una comparecencia en el Senado de los presidentes autonómicos que va a seguir Fernando de Rosa en directo. Sí, y la verdad es que van a acudir los presidentes autonómicos del Partido Popular y Pere Aragonès, el presidente de la Generalitat de Cataluña, lo cual yo creo que es valiente, ¿no? Porque si él está convencido de que la amnistía es algo jurídicamente viable, que vaya al Senado a explicarlo. Lo que no me parece coherente que no vaya ningún presidente del Partido Socialista. ¿Dónde está el señor Page? ¿Dónde está la señora Chivite, que gobierna gracias a Bildu, o el señor Barbone en Asturias? ¿Y el gobierno? ¿Por qué no van? Si consideran que la amnistía es para convivir, para la convivencia, para mejorar España, ves a la sede de la soberanía, que es en ese caso el Senado, que es la Cámara Territorial, y expongo y convence. ¿Por qué no quieren acudir para explicar cuál es la posición del gobierno? No hay, por tanto, transparencia. Lo que decía la portavoz pues yo creo que se cae por su propio peso. Bueno, pues seguiremos de cerca lo que pase en estos próximos días y si sale adelante o no la investidura de Pedro Sánchez. Si no, iremos de nuevo a esa cita con las formas, aunque Fernando reconocía que cree que ese escenario no lo vamos a vivir. Yo creo que no, yo creo que estando en presidente del gobierno, porque estamos como si fuéramos en un juego, ¿no? Alguien pone una línea, él la pasa, continúa la siguiente, yo no sé si una serie se llama El Juego del Calamar, ¿no? Sí. Que estaba haciendo siempre pruebas para que al final pues ir al desastre. Yo creo que Pedro Sánchez está en una deriva y no sé si es consciente que al final del camino es un precipicio y nos lleva a lo que es al Estado de Derecho, ¿no? Y eso es lo que creo que no es consciente el presidente del gobierno. Bueno, pues importante la opinión de Fernando de Rosa esta noche, invitado especial en Ágora. Lo decíamos al principio de su presentación, fue senador en la pasada legislatura y ahora da el salto al Congreso de los Diputados. Fernando, ¿cómo ha ido? ¿Cómo ha sido la experiencia de ser senador por Valencia? ¿Piensas que sigue siendo el Senado el gran desconocido de los ciudadanos? Pues sí, la verdad que yo he tenido una experiencia muy fructífera, yo he estado muy a gusto, tengo que agradecer pues los votos de valencianos que me llevaron al Senado, porque no hay que olvidar que el Senado, la gente, los ciudadanos, ponemos una cruz, decimos expresamente que esta persona queremos que vaya al Senado. Sí. En el Congreso es una lista cerrada y tenemos que se vota a lo que se marca, pero en el Senado sí que es ese plus de decir, no, es que ha habido gente que se ha molestado coger un bolígrafo y decir, marcar quiero Fernando, que vaya esta persona al Senado. Eso es muy bonito, ¿no? Y eso yo creo que es una democracia directa y que hace que te sientas muy unido a tu elector. Ahora estoy en el Congreso, sí que tengo que decir que la presidenta del Congreso nos tiene atado de pies y manos, no ha convocado, no ha querido que se constituya ninguna comisión, no ha querido que haya comparecencia de ningún miembro del gobierno, porque aunque esté en funciones, fíjate lo que está pasando internacionalmente con... Por ejemplo, en fin, hay que estar. Hay que estar y tendría que comparecer o el presidente del gobierno o el ministro de Asuntos Exteriores o la ministra de Defensa o el ministro de Interior, porque hay mucha preocupación también ciudadana de orden público. ¿Qué va a pasar? Hoy mismo en el Politécnico ha habido una amenaza falsa, pero bueno, hoy está jugando un partido de alto riesgo. Aquí al lado pues los ciudadanos estamos muy preocupados. Claro. ¿Por qué no quiere comparecer el ministro de Interior o el presidente del gobierno? Pues la presidenta del Congreso ha dicho que no. Estamos atados de pies y manos, ¿no? Pero bueno, parálisis total, por tanto, en la institución, pero preparado ya Fernando de Rosa a dar ese cambio al Congreso de los Diputados para representar a todos los valencianos. Responsabilidad máxima, Fernando. Máxima, porque yo creo que estamos en un momento histórico. Yo, desde el punto de vista jurídico,
en este sentido permíteme que saque mi vena jurídica, es una época apasionante, es decir, estamos hablando del Estado de Derecho, estamos hablando si se infringe la Constitución, estamos viendo un debate que es político, pero también en el fondo es un debate jurídico, con el Tribunal Constitucional, con leyes, si cabe o no cabe una amnistía en un Estado democrático y con una normalidad democrática, cómo se puede controlar un gobierno en funciones mientras estamos. Todo eso son cuestiones jurídicas que a mí me apasionan, ¿no? Pero que yo creo que también políticamente es una época que yo creo que todos aquellos que estamos implicados pues tenemos nuestra responsabilidad, ¿no? de actuar y de intentar solucionar. Usted decía que le sale la vena jurídica. ¿Se echa de menos la parte jurídica, la parte judicial, mejor dicho, de Fernando de Rosa, que fue tan intensa? Bueno, la verdad que mi vocación siempre ha sido la justicia. Yo, donde he estado, desde que aprobé la oposición en el año 84, pues he estado trabajando en el ámbito de la justicia. Cuando he pasado a la política he estado también en la Consejería de Justicia, he estado en el Consejo General del Poder Judicial en el ámbito de justicia, en el Senado estaba de portavoz de la Comisión de Justicia y ahora pues espero también el Congreso está trabajando en el ámbito de la justicia. Para mí es mi pasión, es mi pasión. Y llegó a sonar, permítame que haga este paréntesis, como posible ministro de Justicia en el caso de que Alberto Feijóo se hubiera convertido en el presidente del gobierno. Quinielas que se oían, ¿eran ciertas esos rumores? De todas maneras, yo creo que todos tenemos que... Yo quería contribuir a que gobernara Alberto Núñez Feijóo porque creo que hubiera sido y es el mejor candidato a presidente de gobierno. Eso es lo que yo me planteaba, ¿no? Ayudar a esa alternativa, ahora también, y yo creo que las personas somos piezas, ¿no? En el sentido de ayudar a un proyecto, y eso es lo importante. Por cierto, hablamos de ser diputado nacional del Partido Popular por la provincia de Valencia para representar los intereses de los valencianos. ¿Qué va a pasar con la infrafinanciación? ¿Qué va a pasar? ¿No? ¿Qué está pasando? Que ya lo sabemos, que no hay manera de que nos llegue lo que nos toca. ¿Cómo se puede defender esto desde un escaño que va a tener Fernando de Rosa en el Congreso de los Diputados? ¿Cree que estamos preparados o está preparado el Gobierno central para asumir y abordar este tema que afecta también a otras comunidades? El problema es que es lo que nos va a costar esta investidura. Porque ya hemos visto que el Gobierno de la Generalitat ha pedido 70.000 millones de euros, que si se los dan a ellos no se los van a dar el resto de comunidades autónomas. Estamos viendo cómo el País Vasco ha pedido ya la seguridad social, o sea, romper la caja única de la seguridad social. Estamos viendo cómo hay partidos que están pidiendo que no exista esa igualdad de los españoles a la hora de una financiación. Es decir, ¿qué va a ocurrir? ¿Qué va a ocurrir? Yo creo que a mí me tranquilizó mucho cuando el propio presidente Mazón dijo públicamente en la Plaza de Toros, el meeting que dio con Alberto Núñez Feijóo, que él es valenciano antes que del Partido Popular, ¿no? Y que va a defender la financiación y que va a defender los intereses valencianos. A mí me da mucha tranquilidad porque efectivamente yo creo que los que estamos ahora en la política, por la provincia de Valencia nos debemos a los cientos de miles de valencianos que han confiado en el Partido Popular para defender los intereses valencianos. Y ahí me van a encontrar. Defender siempre los intereses valencianos. Yo creo que es antes también Fernando de Rosa valenciano que del Partido Popular. Yo soy muy valenciano. Y aparte tiene una cosa, que en el propio discurso de investidura de Alberto Núñez Feijóo habló y dijo que Valencia había una deuda de financiación. Lo dijo expresamente. Veremos a ver si Pedro Sánchez también lo dice expresamente. Sí es investido, desde luego. Bueno, pues seguiremos de cerca también cómo se soluciona, aunque complicado estará, el tema de la infrafinanciación que padecemos en la Comunidad Valenciana. Hablábamos también antes de la amnistía que se está poniendo encima de la mesa para negociar esa investidura, pero también ha salido la ampliación del puerto de Valencia en torno a ello y para paralizarla por parte de algunos partidos. ¿Cómo ve todo esto, Fernando, con preocupación y sobre todo qué opinión tiene de esta ampliación tan polémica? A mí me parece una vergüenza. Es decir, que haya un partido como Compromís que diga que va a depender su voto de que se paralice una inversión en los valencianos, que a mí me recuerda un poco en la historia, ¿no? Hay que acordarse que la autovía de Valencia a Madrid
estaba paralizada. Estaba paralizada y tuvo que venir un gobierno de José María Aznar y Eduardo Zaplana en Valencia para que tuviéramos autovía. Fue de las últimas que se hizo. Luego, lo que es el trasvase del Ebro. Lo primero que hizo Zapatero, otro presidente del gobierno socialista, fue derogar el agua a Valencia. Ahora, en este tema, para ser investido Pedro Sánchez, también vamos a sacrificar una infraestructura esencial para nuestro desarrollo económico como es el Puerto de Valencia. Siempre vamos a estar saliendo perdiendo los valencianos cuando hay un gobierno socialista que necesita acuerdos con otros partidos, que no hay que olvidar que el competidor natural del Puerto de Valencia es el Puerto de Barcelona. No se ha impedido la infraestructura del Puerto de Barcelona. Se está impidiendo la infraestructura del Puerto de Valencia. ¿Por qué? Eso es lo que hay que preguntarse los valencianos. ¿Y por qué un partido como Compromís dice que dependerá su voto de que se paralice una infraestructura? Eso a mí me duele como valenciano. Se puede alegar el tema todo, medioambiental, el estudio de la... Pero es que ese no es el debate. El debate han dicho que para que Pedro Sánchez sea presidente del gobierno se tienen que paralizar. Bueno, yo creo que el planteamiento debe ser diferente, ¿no? ¿Qué inversiones quiere Compromís para Valencia? Ninguno. ¿Qué intereses le va a poner como requisito la financiación que hablábamos antes? ¿Ha estado 5 años apoyando los presupuestos generales del Estado y no se ha hecho el corredor mediterráneo? ¿No se ha hecho ningún tipo de ayuda a la agricultura valenciana en Europa? ¿No se ha hecho nada y ni se ha exigido la financiación? ¿Eso es Compromís, que ha sostenido 5 años y que no ha facilitado ninguna inversión en la Comunidad Valenciana? Y ahora dice que va a impedir una infraestructura necesaria como el Puerto de Valencia por motivos medioambientales, y que no los ha habido en Barcelona, el Puerto de Barcelona. Sí que los existe en el Puerto de Valencia. Yo creo que hay mucho fariseísmo en este tema y creo que el Puerto de Valencia es necesario para nuestro desarrollo económico y, por tanto, hay que defenderlo. Bueno, pues queda clara la postura también en torno al Puerto de Valencia. El futuro es ampliación y también que se haya puesto encima de la mesa en las negociaciones de la investidura de Pedro Sánchez. Gran, prestigioso jurista valenciano. Queremos tener su punto de vista también de la situación actual de la justicia, de la lentitud, que sigue siendo una asignatura pendiente. ¿Qué reformas inmediatas pondría en marcha Fernando de Rosa para solucionar el momento actual judicial? Yo creo que el problema de la lentitud de la justicia no está ni en los jueces ni en los funcionarios, sino en una falta de determinación del impulso tecnológico de la justicia. Hemos visto cómo otras administraciones han dado ese salto tecnológico en la digitalización. No es posible que en España un juzgado valenciano no tenga una interconexión inmediata con un juzgado sevillano. Es que hemos visto problemas en materia de violencia de género, en materia de familia, que se ha dictado una resolución sin saber, por ejemplo, en un divorcio, que había una materia de violencia de género que impedía que a lo mejor el padre tuviera que ver a esos niños por un problema de violencia. Yo creo que la apuesta debe ser la tecnológica, la digitalización. Y todavía no se ha dado el paso en el siglo XXI. No se ha dado el paso. ¿Por qué? Porque creo que desde un punto de vista erróneo se decidió que cada comunidad autónoma debía tener su propio programa digital. Sí. Y entonces, pues claro, y la delincuencia o los asuntos no tienen fronteras. Es decir, tú puedes estar viviendo en Valencia y veraneando en Gerona, ¿no? O Baleares, tener una casa. O un madrileño tiene un apartamento en Benidorm o en Gandía. Y porque él vive en Madrid y le roban en Benidorm, por ejemplo, la justicia valenciana no está interconectada con la de Madrid y cuesta meses y meses por vía de carta, por vía de exhorto, que el exhorto es la comunicación que existe entre juzgados, es una denominación jurídica. Sí. Llamar a esta persona que venga aquí a declarar cuando se podía extender todo lo que es la digitalización, ¿no? Para eso falta una dotación económica presupuestaria que se incremente en el Ministerio de Justicia. ¿Qué es lo que hace falta para corregir? Bien, hay que invertir bien.
hay que invertir, decir, los fondos europeos que ahora hay una oportunidad, Totalmente. decir, todas las 17 comunidades autónomas, el Ministerio, el Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía, hacer un proyecto común, llevarlo a Bruselas y decir, esto necesita la justicia española, necesitamos que todo este dinero, lo que sea, lo que se determine, con la colaboración de expertos, ir a Bruselas y utilizar los fondos europeos. Y los fondos europeos no se están utilizando para la modernización de la justicia. Yo no me meto en otros temas, me meto en lo que yo entiendo. Y entiendo que debería haber una apuesta de modernización, debería haber un libro blanco, deberíamos de dejar el debate de la justicia, dejarlo del ámbito de la política, sentarnos todos, los partidos políticos, las comunidades autónomas, el Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía, todos, un libro blanco de necesidades tecnológicas y llevarlo a Bruselas y obtener esa financiación. Yo creo que eso sería... Es la principal reforma que necesita la justicia actual. Absolutamente. La segunda, ¿cuál sería para Fernando? La estructura de los juzgados, ¿no? Yo creo que al final el concepto de juzgado isla, el juzgado número 1, el juzgado número 2, el juzgado número 3, con los funcionarios del 1, del 2, del 3, sin posibilidad de, cuando un juzgado está colapsado y otro juzgado a lo mejor tiene menos trabajo, poder intercambiar, asumir trabajo, dejar la idea de juzgado isla y crear sinergias. Crear una idea de justicia a nivel de provincia, a nivel de comunidad autónoma y todas las necesidades, ir intercambiando la posibilidad, interconectando toda la posibilidad, ¿no? Si hay un juez en un juzgado que, por lo que sea, le entra menos asuntos, pues que pueda asumir en otro lado, ¿no? Yo creo que también una reforma tecnológica y abandonar el concepto de juzgado isla creo son que necesarias. Importante. Por cierto, el Partido Popular plantea ahora iniciativas tanto en les Corts como en el Congreso en torno a un cambio en la ley orgánica del Poder Judicial con el que los jueces sean los que elijan precisamente a los miembros de la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, por aclararlo. ¿Cómo valora esta medida? ¿Está de acuerdo? ¿Es necesaria? Totalmente de acuerdo. Y fíjate, te lo digo yo, que yo soy juez y ahora estoy en la política. Yo sé que después de mi paso por la política, yo ya no voy a volver a la justicia, porque evidentemente los jueces, la justicia, no solamente ha de ser vista como imparcial, sino también ser... Y yo sé que podría estar contaminado a la hora. Yo he tomado una decisión. Y por eso creo que contra menos la política esté en la justicia, muchísimo mejor, porque los ciudadanos estarán más tranquilos. El Consejo General del Poder Judicial debe elegir a los jueces, no debemos elegir a los políticos. Los jueces del Tribunal Superior de Justicia, que no hay que olvidar, Silvia, que esos jueces del TSJ, de la Sala Civil y Penal, son los que van a juzgar a los políticos, claro. Que los elijan los políticos, a quienes les van a juzgar, hombre, no queda del todo bonito, ¿no? Por eso yo creo que es una iniciativa buena, que debería ser asumido por todos los partidos políticos, porque eso da confianza a los ciudadanos. Al fin y al cabo, la justicia es un poder del Estado y los ciudadanos deben confiar en sus poderes del Estado. Mañana Fernando de Rosa volverá a estar en el Senado. No es senador esta legislatura, es diputado, pero no se va a perder esa comparecencia. ¿Le dejan muchos recuerdos el Senado de la pasada legislatura, Fernando? Pues la verdad que sí. Yo he tenido debates intensos, he dejado muchos amigos, incluso cuando compañeros del Grupo Socialista conocieron que me iba al Congreso, pues tengo ahí los mensajes diciendo que iban a echar en falta esos debates jurídicos, ¿no? Y que al final somos personas, no estamos todo el día enfadados, como puedes verse en la televisión, y todo el día discutiendo, ¿no? Yo he creado grandes amigos, no solamente del Grupo Popular. Sino incluso un senador de Esquerra Republicana de Cataluña, en el cual estoy en las antípodas absolutamente. Pero en lo personal sí. En lo personal, pues me dijo que sentía mucho no poder volver a vernos en el Senado, lo cual, bueno, humildemente a mí me satisface. Por supuesto.
Fernando, todo un lujo que hayas estado con nosotros esta tarde. Te agradecemos que hayas adelantado ese AVE porque nos has dado una entrevista que vale la pena. Espero que desde casa también la escuchen atentamente, sobre todo por la parte jurídica y también política. Todo un lujo tenerte. Seguiremos llamándote durante esta temporada. Gracias, Fernando de Rosa. Pues muchísimas gracias y siempre a vuestra disposición, porque yo creo que el debate es importante y sobre todo transmitir las ideas de cada uno. Venga, pues seguimos en contacto. Buenas tardes, Fernando. Nosotros terminamos así el arranque de este primer día de la nueva temporada Ágora. Ahora en este nuevo horario nos vemos miércoles y jueves. Primero la tertulia y luego entrevistas de actualidad. Gracias por estar ahí. Nos vemos mañana. Buenas tardes.